Antrotopías. Antrotopía 22. Mercancías. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Antrotopías. Gracias por estar ahí, sobre todo después de esta pausa que he tenido en la publicación de los capítulos. Soy Rubén Ballesteros y hoy vamos a hablar de algo que tenéis delante, en las manos, en vuestra mesilla, en el bolsillo. Vamos a hablar de las mercancías. Seguramente si digo esta palabra pensaréis en un supermercado, en un centro comercial, en una tienda online, en cosas que se compran y en cosas que se venden. Y sí, eso es cierto. Pero la propuesta de hoy es más ambiciosa y, si me lo permitís, un poco más turbia. Quiero que nos preguntemos, ¿y si la mercancía no es solo lo que compramos? ¿Y si la mercancía es también el aire que nos envuelve, las relaciones que tejemos, los conflictos que nos separan e incluso nosotros mismos? Hoy en Antrotopías vamos a seguir el rastro de una idea incómoda, que somos, en parte, mercancía. Para ello vamos a hacer un viaje que comienza en el desayuno, por ejemplo, atraviesa cualquier aplicación que usáis diariamente, se asoma a un campo de refugiados o a una fábrica de armas y acaba regresando a tu casa para mirarte al espejo. Es un viaje antropológico, al fin y al cabo. Vamos a empezar por algo muy sencillo. Pensad en el móvil con el que probablemente me estaréis escuchando. Es un objeto, una cosa. Tiene una vida social, como diría el antropólogo Arjun Appadurai. Appadurai nos regaló una maravillosa idea en los años 80. Las cosas, como las personas, tienen biografías, tienen trayectorias. Nacen, o sea que se diseñan y se fabrican, viven, pasan por nuestras manos, se llenan de nuestras fotos, de nuestros mensajes y mueren. Se quedan obsoletas en un cajón o van a parar a un vertedero. Pero en cada etapa de esa vida el móvil es algo diferente. Cuando sale de la fábrica es un producto. Cuando llega a la tienda es una mercancía a la espera de comprador. Cuando lo compramos y lo sacamos de la caja se convierte en una posesión, casi en una extensión de nuestro ser. ¿Veis cómo va mutando a lo largo de todas esas etapas? Entonces aparece ya la primera pregunta de este capítulo de hoy. Es ¿cómo se produce esa mutuación? ¿Qué poder tiene el capitalismo para convertir no solo objetos, sino experiencias, sentimientos y vidas en mercancías? Para responder tenemos que retroceder un poco y entender la fiebre mercantilizadora de nuestro tiempo. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que es como un arqueólogo del alma contemporánea, lo explica muy bien. Han dice que el capitalismo actual ya no solo explota nuestro trabajo, sino que ha descubierto una mina de oro, que es la de nuestras emociones. Fijaros en la publicidad que veis a diario. Ya no os venden un coche, os venden la sensación de libertad en una carretera vacía al atardecer.
Nos venden un perfume, nos venden una pasión, nos venden el deseo, la seguridad en uno mismo. Como dice Han, los anuncios tienen que suscitar emociones. Entonces se compra y se consume más allá de la necesidad racional. Es lo que el sociólogo Bauman, y aquí vuelve mi querido Bauman, llamaba el paso de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores. Antes nuestra identidad venía dada por lo que producíamos. Éramos un herrero, éramos un maestro. Ahora, en esta modernidad líquida que Bauman describió con tanta lucidez, nuestra identidad es un collage de marcas y experiencias compradas. Somos lo que consumimos. Y para que este sistema funcione, el consumidor ideal, retomando a Han, es un hombre sin carácter, es un hombre maleable, insaciable, moldeado por medio de la estimulación publicitaria. Ahora os lanzo una pregunta incómoda. ¿Queréis ser esa persona maleable a expensas de la estimulación? Y aquí es donde la cosa se pone personal, porque esta lógica de la mercancía, esta necesidad de ser deseables, vendibles, exitosos, ha penetrado todas las capas de nuestra vida. Ya no solo consumimos mercancías, nosotros nos hemos convertido en una. Pensad en esa mañana, en cada mañana, cuando os despertáis, estáis desayunando, quizá abrís Instagram o TikTok. ¿Qué estáis haciendo? Os estáis mostrando, estáis creando una imagen vendible de vosotros mismos. Seleccionáis la foto con la mejor luz, el plato más apetecible, el momento más divertido. Estáis, aunque no os paguen por ello, trabajando en vuestra propia marca personal. Estamos asistiendo a esa nueva frontera del marketing, pero donde el producto somos nosotros. Las plataformas digitales no son solo espacios de ocio, son factorías de datos. Cada like que das, cada segundo que te detienes en un vídeo, cada búsqueda que haces es la materia prima. Es un rastro de migas de pan que dejamos en el bosque digital. Y esas migas, esos datos, son la mercancía más valiosa del siglo XXI. Se recopilan, se empaquetan, se analizan y se venden al mejor postor para que os puedan lanzar el anuncio perfecto en el momento justo de debilidad. Vosotros, en ese instante, no sois una persona, sois un perfil de consumo. Sois un conjunto de comportamientos y motivaciones profundas que han sido descifradas para predecir vuestro próximo movimiento. Os habéis convertido en mercancía para que otros puedan venderos más mercancía. Es el bucle perfecto. Pero esto no acaba en las redes sociales. Pensar en vuestro banco. Vais a pedir una hipoteca o simplemente tenéis unos ahorros. El banco no ve a una persona con una historia, con sus ilusiones. Ve un perfil de riesgo. Ve un activo. Vosotros, con vuestro dinero, sois la mercancía que el banco utiliza para prestar, para invertir, para ganar más dinero. Igual que el grano de trigo en el mercado medieval, vuestros ahorros se han abstraído de vuestra vida y se han convertido en una unidad de intercambio en el gran tablero financiero. Pensando en más ejemplos, ¿qué pasa con el Estado? Cuando vais a renovar el DNI o a hacer la declaración de la renta, nos convertimos en números, en un expediente, en un conjunto de casillas que hay que rellenar.
La antropóloga Sally Engelmeri hablaba de la cultura del indicador, esa obsesión moderna por cuantificarlo todo. El Estado necesita clasificarnos, medirnos y convertirnos en datos para poder gestionarnos. No es que sea malo en sí mismo, pero es otra forma de abstracción. Nos reducimos a una función dentro de una gran máquina, que es la del capitalismo. Como veis, al final, convertirnos en mercancía es un proceso de abstracción que encierra unas lógicas muy peligrosas. Vivimos en un mundo, como veis, donde constantemente somos traducidos a un lenguaje que no es el nuestro, el lenguaje de la mercancía, el lenguaje del valor de cambio. Y esta lógica, esta racionalidad capitalista que todo lo impregna, no se detiene en la puerta de nuestra casa ni en la pantalla de nuestro móvil. Llega mucho más allá, llega a los lugares donde la vida se rompe. Viajemos ahora a la Franja de Gaza, o a un pueblo en primera línea de la guerra de Ucrania, a un campo de refugiados, la frontera entre Sudán y Chad. Es difícil, ¿no? Es difícil conectar nuestra vida de datos, de perfiles, de consumo, con esas imágenes de devastación que vemos en el telediario. Pero la antropología y este podcast, Antrotopías, existen para atreverse a hacer esas conexiones incómodas, porque si entendemos la lógica de la mercancía, entenderemos también que la guerra, por terrible que sea, es el negocio más lucrativo del mundo. Hay quien habla de la gran máquina de la guerra. No es una conspiración de hombres con gabardina reunidos en una sala oscura. Es un sistema. Es un sistema donde la destrucción se convierte en la principal materia prima para generar beneficios. Es la forma más pura y salvaje de mercantilización de la vida. Mirad la Franja de Gaza, por ejemplo. Desde el punto de vista humano es una tragedia. Son ciudades arrasadas, millones de refugiados, millones de muertos, una economía destrozada. Pero desde el punto de vista de la lógica mercantil es una oportunidad de negocio a largo plazo espectacular. Las grandes corporaciones internacionales, los fondos de inversión como BlackRock o esos presidentes meme, ya sabéis a quién me refiero, no ven escombros. Ven la oportunidad de generar beneficios, de reconstruir un país entero bajo sus propias reglas, privatizaciones masivas, control de recursos naturales, esa tierra negra tan fértil, el litio, el gas, ven una mano de obra desesperada y barata. ¿Os acordáis del capítulo sobre el capitalismo del desastre? Es lo que la periodista Naomi Klein decíamos que llamaba la doctrina del shock. Se aprovecha de la conmoción y el desastre para implantar políticas que en tiempos de paz serían imposibles. La guerra se convierte así en una máquina para crear activos. Y por otro lado está el complejo militar industrial. Las guerras son eternas porque a alguien le interesa que lo sean. En 2025 se registraron casi 60 conflictos activos en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Cada misil lanzado sobre Gaza, cada tanque enviado al Donbass, cada dron que sobrevuela el Mar Rojo, es una acción que se traduce en ingresos millonarios para las empresas de defensa. La paz se ha convertido en una mercancía más. Se compran y se venden armas. Se mercadea con la seguridad. Se cotiza en bolsa con la inestabilidad.
Pero hay otra capa más, quizá aún más perversa, que conecta, por ejemplo, Gaza y Ucrania. Para el orden internacional, no todas las vidas valen lo mismo. Hay una jerarquía de la humanidad. Cuando Rusia invadió Ucrania, Occidente respondió con una condena unánime, con sanciones, con un torrente de ayuda militar y humanitaria. Se habló de defender la democracia, la soberanía, el orden basado en reglas. Pero cuando estalló la guerra de Gaza, la respuesta fue diferente. Fue más tibia, más compleja, llena de matices. Un mensaje que podría decir, en el caso de Gaza, las vidas palestinas importan menos que las israelíes. Nuestras vidas importan menos que otras vidas. ¿Qué es esto sino la mercantilización más absoluta de la existencia? Se establece un precio, un valor diferencial a la vida humana según su geografía, su cultura o su religión. Un ciudadano de Kiev merece un escudo, una trinchera o la solidaridad global. Un ciudadano de Gaza merece, en el mejor de los casos, un comunicado de prensa pidiendo contención. Es la lógica del mercado llevada a su extremo más bárbaro. La vida humana es una mercancía escasa y su precio fluctúa en la bolsa de valores de la geopolítica. Unas vidas cotizan al alza, otras en caída libre. No os vayáis tan lejos, no hace falta irse a Gaza. Cuando vemos cómo se trata a los migrantes, como vemos cómo los criminalizan con narrativas que encierran muchos objetivos, ya sabéis que en este podcast intentamos destripar o desvelar pues esas vidas. ¿Qué estamos haciendo con esas vidas? Mercantilizarlas, estamos reduciéndolas a un intercambio de poder. Pero bueno, llegados a este punto os podéis sentir un poco abrumados. Podéis pensar, vale, soy una mercancía para el banco, soy una mercancía para el Estado, soy una mercancía para Instagram. Mi vida, si estoy en un lugar desafortunado del mundo, vale menos. Pero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Salir a la calle y gritar? Es una pregunta legítima, porque la vida cotidiana, como decía la filósofa húngara Agnes Heller, es el espejo de la historia, pero también es el lugar donde nos sentamos a verla pasar. Es el terreno de lo rutinario, de lo espontáneo, de lo que hacemos sin pensar. Y es ahí, precisamente ahí, donde el capitalismo asienta su poder de una manera más sutil. Y es en esa vida cotidiana donde podemos hacer una revolución que no solo se hace en las barricadas, sino también y sobre todo en la cocina, en el dormitorio, en la forma en la que ocupamos nuestro tiempo libre. Porque el capitalismo no es un sistema económico únicamente, es un sistema de colonización de nuestra experiencia. Nos dice cómo tenemos que divertirnos, consumiendo ocio de masas, cómo tenemos que amar a través de aplicaciones de citas que nos convierten en mercancía en un escaparate, cómo tenemos que alimentarnos con comida rápida y procesada, cómo tenemos que sentirnos insatisfechos para seguir deseando la próxima mercancía que nos completará. Y volviendo a Han, esto es lo que llamaba el Homo consumens, un ser inestable, ansioso, atrapado en una insaciabilidad permanente. Es un culto, una pseudo-religión, donde el objeto de devoción no es un dios, sino la propia mercancía.
Consumimos no para vivir, sino para creer que vivimos. Fijaos en la paradoja, en nuestras sociedades tenemos más cosas que nunca, nuestras casas están llenas de objetos y sin embargo la sensación de vacío, de ansiedad, de no ser suficientes, campa a sus anchas. Eso es porque hemos confundido el tener con el ser. Hemos puesto nuestra alma en objetos que por definición están hechos para ser sustituidos por otros más nuevos. Somos mercancía y aplicamos las lógicas de la mercancía, del intercambio, de la plusvalía en todas nuestras relaciones y es ahí donde existe, donde radica el peligro. Entonces, hay salida. Podemos vivir más allá de la mercancía. Como ya sabéis, no estamos aquí para dar respuestas fáciles, sino para afinar las preguntas. Y quizá la primera pregunta para recuperar nuestra humanidad sea ¿cómo podemos dejar de mirar el mundo con los ojos de la mercancía? Y el primer paso, quizá el más importante, es el que hemos dado hoy aquí. Es hacer consciente lo inconsciente. Darnos cuenta de que esa aplicación que usamos para ligar no es un espacio neutral, sino un mercado de perfiles. Darnos cuenta de que la noticia que leemos sobre un conflicto lejano no es un relato objetivo, sino un campo de batalla donde se negocia el valor de unas vidas frente a otras. Darnos cuenta de que nuestra ansiedad por comprar el último modelo de un móvil, por ejemplo, no es un deseo auténtico, sino un reflejo condicionado por un sistema que necesita que deseemos sin pausa. La antropología nos da herramientas para desnaturalizar lo que damos por sentado. Nos enseña que nuestra forma de vivir, de consumir, de relacionarnos con la guerra y con la paz no es la única posible ni la más natural. Es simplemente una construcción cultural e histórica. Y lo que se ha construido se puede deconstruir y quizá reconstruir de otra manera. Pensad en vuestros pequeños gestos cotidianos. ¿Podemos recuperar el valor de uso frente al valor de cambio? Cocinar para alguien, no para la foto bonita que subimos después, sino por el acto de cuidar. ¿Podemos escuchar una canción de principio a fin sin saltar a la siguiente mientras suena? ¿Podemos mirar a la persona que tenemos enfrente sin pensar en qué red social colgaríamos esa conversación? ¿Podemos escuchar este podcast sin saltar o sin pensar en cuál será el siguiente episodio? Son gestos pequeños, casi insignificantes, pero son gestos de resistencia, son formas de decir yo no soy un perfil, yo no soy un dato, yo no soy un cuerpo solo, soy una historia, soy un vínculo con los demás. Miguel Ángel Alame, su reflexión sobre la socioantropología de la vida cotidiana, decía que se trataba de ejercer una crítica práctica, experimental y transformadora. Se trata de crear en nuestra propia vida pequeños laboratorios de una cotidianidad diferente, quizá compartiendo herramientas con un vecino en lugar de comprar unas nuevas, quizá regalando tiempo a alguien que lo necesita sin esperar nada a cambio, quizá simplemente parándonos, dejando de consumir un rato, dejando de producir, dejando de ser mercancía para volver a ser persona. Y sobre todo cuestionando
cuestionando los mensajes que recibimos en el móvil, en una conversación o en un debate televisado, preguntándonos qué es lo que realmente me quieren vender. Si dejamos de ser mercancía, dejamos de tratar nuestras relaciones como algo mercantil. Quizá ahí empecemos a encontrar relaciones de verdad, relaciones auténticas, relaciones que no busquen una plusvalía. Pues hemos llegado al final de esta antrotopía. Hemos visto cómo la lógica de la mercancía se cuela en nuestros bolsillos, en nuestras pantallas, en nuestro día a día. Hemos visto cómo nos convierte en datos, en perfiles, en números, en vidas de primera y de segunda. Y hemos atisbado, y solo atisbado, la posibilidad de mirar hacia otro lado, de recuperar una mirada propia, una mirada crítica, una mirada antropológica, podríamos decir, sobre nuestro propio mundo, porque al fin y al cabo la utopía no es un lugar al que se llega, sino una dirección hacia la que se camina. Y el primer paso es fundamental, es saber dónde estamos ahora mismo, o mejor dicho, saber que estamos sobre un suelo que no es tan firme como creíamos, suelo lleno de mercancías, que nosotros formamos parte de esas mercancías. Muchas gracias por acompañarme de nuevo en este capítulo. Si os ha gustado, si os ha removido algo por dentro, compartidlo, porque la mejor manera de compartir la lógica de la mercancía es tejiendo redes que no se puedan comprar ni vender, redes de gente que piensa, que duda y que pregunta. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima Antrotopía.